Mi Señor, Salvador y Guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios, Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en esas cosas que son dignas de confianza y de alabanza. Siempre estar por los lados positivos. Miren, el Banco Central anunció que en julio la economía tuvo una expansión de un 2.9%. Y lógicamente lo valora, le da una connotación especial, pero detrás de esa información del Banco Central hay algo que es realmente preocupante, porque en este año la economía ha tenido una contracción muy fuerte. ¿Por qué el Banco Central valora este 2.9? Porque hasta el mes de agosto, que era la otra información que no se había dado, ¿verdad?, completamente, en junio el crecimiento fue de 0.1% en junio. Y el consolidado del primer semestre del año fue de solamente un 1.2%. Es decir, en el primer semestre del año, la economía dominicana ha tenido una contracción extraordinaria. Lo que lleva, la meta del Banco Central es alrededor entre un 4%. Primero hablaron de un 5%, ahora hablan de un 4%, pero partiendo de lo que ha sido, ¿verdad?, el índice mensual de actividad económica, y haciendo una especie de proyección, ya vamos a entrar, ¿verdad?, a septiembre, que es el 9º mes del año, quedaría septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 4 meses. Si de enero a junio crecimos solamente en 1.2%, si a eso lo sumamos a julio, 2.9%, y lo dividimos entre 2, quiere decir que de enero a julio crecimos solamente un 2%. Pongamos, ¿verdad?, que de aquí en adelante la economía dominicana tenga un comportamiento igual. Eury, perdón, pero eso es a julio. A julio. Pero a junio, que es el primer semestre de este año, la economía solamente creció un 1.4%. No, 1.2, yo lo dije. Yo lo dije 1.2. En julio creció 2.9, entonces sumándolo, ahí, claro, por eso que te digo. Ahí compensa. El promedio, pero ¿cuál es la proyección del año? Porque evidentemente él está muy preocupado por los niveles de crecimiento. Yo he dicho desde el principio del año, cuando en el primer semestre hubo un crecimiento, en el primer trimestre de enero, febrero, marzo, hubo un crecimiento que no llegó básicamente a un 1%, decíamos que si en el primer trimestre hay ese comportamiento es muy difícil que la economía pudiera pasar de un 3%. Era la proyección. Y esa proyección se mantiene. Porque, señor, usted sabe, para crecer un 3% en lo que resta de periodo, o sea, septiembre, octubre, noviembre, tiene que crecer alrededor de para sumarlo, ¿verdad? Si hemos crecido un 2, tiene que llegar a un 8. Para dividirlo entre 2 y quedar en un 4. Es decir, tiene que crecer un 6% entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En 4 meses crecer un 6%. Lo que parece, aparentemente, ¿verdad?, según el comportamiento hasta ahora, que no va a ser posible. Por lo que, tal y como hemos planteado, la economía dominicana este año podrá estar podría llegar escasamente a un 3%, pero que estará entre un 2 y un 3% si no hay alguna situación especial que la pueda afectar. Porque evidentemente que ese ha sido el comportamiento hasta ahora. Hay todo esto fruto de las medidas, lógicamente, de política constrictiva que hizo el Banco Central. Tuvo que hacerlo, recuérdense, para enfrentar la inflación, y eso hace que se constriña la economía. Todas estas subidas de las tasas de intereses que se dieron de manera paulatina y que, aunque están frenadas momentáneamente, nosotros actuamos muy parecido siempre a la economía norteamericana, y ya anunció el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, que va a haber nuevamente subida de tasa de interés en la economía norteamericana, por lo que se prevé que aquí, antes de que finalice el año, podría haber nuevamente subida en las tasas de interés. Es decir, es muy difícil, para no decir imposible, pero muy difícil, que entre septiembre y diciembre la economía pueda crecer un 6% para que compense el 2% que ha crecido hasta ahora entre enero y julio, y pueda darse un crecimiento de más de un 3%. O sea que este año hay una contracción de la economía dominicana en función de lo que es su crecimiento particular, y muchos dirán, bueno, pero el problema es que el año pasado creció un 12%. Todo el mundo sabe lo que significó lo que fue ese 12%. Eso fue un crecimiento, en el 2001, fue un crecimiento fruto de
el 2020 prácticamente fue un año absolutamente negativo. Cualquier cosa que se creciera implicaba un impacto positivo, porque el 2020 la economía prácticamente no tuvo ninguna participación importante por lo del COVID. Entonces, estamos hablando en función del 2002 y 2003 y su proyección en el 2004. Esto también tiene como correlato el hecho de que los niveles de deuda externa de la República Dominicana, porque de alguna manera eso no han dado una explicación clara, pero evidentemente que hay una situación de un manejo de la deuda muy complicada en base a los préstamos. Se están cogiendo dinero prestado para depositarlo y pagar intereses, no usarlo, no invertirlo, y hay como una especie de ciclo negativo, de ciclo pernicioso en la economía, porque usted está cogiendo, que es lo que ha hecho el actual gobierno ha tomado prestado entre 25.000 y 30.000 millones de dólares para no invertirlo, sino para guardarlo. Entonces, además de que tiene que pagar el interés de haberlo tomado prestado, tiene que pagar también el interés de tenerlo colocado en los bancos y un dinero inactivo, y prácticamente eso pesa en todo lo que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de la República Dominicana. Es decir, son dos situaciones desde el punto de vista económico muy difíciles, que también, aunque el Banco Central ha dicho que la tasa de inflación están dentro del rango y controlada, evidentemente que los niveles de inflación también en República Dominicana siguen siendo otro de los dolores de cabeza cotidianos para la población y para diversos sectores. Si bien es cierto que hay una especie de control en función de, sobre todo, altos niveles que se dieron en meses pasados, lo cierto es que todavía la inflación es una preocupación bastante grave para la nación dominicana. Y Magín Díaz, que es un especialista, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver con la economía en los últimos tiempos, en un artículo que publicó, dice la preocupación de que llegó el momento en que ya la apreciación del peso dominicano va a empezar a declinar. Yo decía que no debíamos preocuparnos, por lo menos en esta etapa. Yo estoy hablando de esta etapa, que es la etapa de la renovación de los inventarios, pero Magín hace una proyección un poquito más allá. Dice, ya el peso se va a ir poco a poco devaluando y el dólar fortaleciéndose. Dice él, eso no es malo para la economía si es controlado. Pero evidentemente ya no se va a seguir manteniendo en esos niveles, sino que va a seguir creciendo un poquito más. Lo que dice, no lo dice él, pero de alguna manera podría ser también una especie de estrategia para compensar un poco la dinamización de la economía con el sector externo, con el sector exportador. Porque evidentemente el mantener la tasa de cambio tan estable durante mucho tiempo, si bien es cierto que fortalece el peso dominicano y logran una serie de cosas, afecta una serie de transacciones, sobre todo los sectores exportadores, que siempre están presionando para que de alguna manera el Banco Central flexibilice y se pueda ellos tener mucho más beneficio. Es decir, al parecer, según dice Magín, no es solamente por esta situación estacionaria, lógica, de renovación de inventario, sino que parece ser que ya hay una decisión de dejar soltar poco a poco, evidentemente, lo que es la tasa de cambio y que el peso dominicano vaya debilitándose un poquito y teniendo una devaluación un poquito más. Podrá llegar, tal vez, digo yo, en este año tal vez a 57, 58, que están dentro de las metas futuras que nunca se llevan completas, pero evidentemente esta contracción de la economía puede llevar a que ciertamente haya más flexibilización de parte del Banco Central en cuanto a lo que se trata de el tipo de cambio y la presión que tiene con las tasas de interés. Así es que esa es la realidad. Lógicamente, todavía la economía de la República Dominicana sigue siendo una de las más, de mayor crecimiento en América Latina, pero evidentemente, cuando usted ve el dato que da la CEPAL, el dato que dan los organismos internacionales, América Latina está programada a crecer alrededor de entre un 1 y 1.2%. Es decir, el que nosotros crezcamos, digamos, un 2 y pico, es un buen crecimiento, pero en función de lo que es el histórico de la República Dominicana, representa una gran debilidad para nosotros como economía. Por otro lado, miren, en la edición de esta semana del semanario político País Político, hay una serie de trabajos interesantes, entre los que yo publico uno. Hay una evaluación de lo que tiene que ver con el relanzamiento del gobierno, el LE semanal. El LE semanal, por más vuelta que den, es Luis Abinader semanal. O sea, no es de que la semanal, no. Es SLA, que está incluso destacado
ustedes lo ven destacado grande, LA. No, que la L y la A están en mayúscula. En mayúscula las dos. No, y más destacada que semanal. Exactamente. Entonces es Luis Abinader Semanal, que lógicamente es una estrategia. Semanal con la prensa. Sí, es una estrategia correcta. Una estrategia muy correcta. ¿Por qué? Porque evidentemente no es lo mismo un funcionario que el presidente dando declaraciones. Correcto. Julio decía ayer que evidentemente la oposición va a tener que tomar alguna medida alrededor de eso. Y yo creo que sí, que es correcto también. Ojalá los líderes de oposición, que lógicamente están hablando de manera permanente, pero cada vez que haya una declaración ahí, evidentemente que tiene que haber una respuesta, que no debe ser improvisada, sino que los partidos principales de oposición deberían jugar el mismo nivel. Si el presidente va a hablar los lunes, ellos tendrían que tener, para lo que diga el presidente, porque lo del presidente va a ser, digamos, de connotación importante, aunque dicen que no va a ser asuntos electorales. Claro, es electoral el hecho de que él salga toda la semana. ¿Cómo no va a ser electoral? A que no va a hablar de temas políticos electorales. Va a hablar, porque le van a preguntar. Digo, si no es manejado, yo supongo que no, que va a ir todo el que quiera ir. Pero si hay un tema de interés electoral. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que todo el que quiera ir? No, el que No, es el presidente con la prensa. No, pero si no te invitan. No, pero entre los invitados tiene que haber uno. Ah, bueno. Oye, entre los invitados tiene que haber uno. Alguien tiene que en un momento determinado, si hay un asunto electoral importante, no va a dejar de preguntárselo al presidente. Y yo supongo que el presidente no va a dejar de responderlo tampoco. Tú supones, ¿verdad? No, por eso digo supongo. Pero lo que tiene que ser, porque hasta eso es bien manejado si la oposición se hace sabe. la penitencia en la iglesia. No, porque yo te digo, si tú Sí. tienes al presidente hablando todos los lunes, tú no puedes permitir tú quedarte ausente. Hermano, tú usted puede quedarte ir. ausente. Entonces, ¿qué Usted tiene que puede hacer? Usted puede ir, el que quiera ser invitado. Perfecto, Yo, pero- a cualquiera que quiera ser invitado a este panel. No. No, pero está no hay bien. problema. Perdón, lo Es que eso no es importante así. invitado. Está No, bien. eso no es Está así. bien. Señores, la noticia es que el presidente va a hablar Pero todos los ya el lunes. presidente anunció que eso es a las 4 de la tarde. Correcto. No, a las 4:30 de la 4:30 tarde todos los En lunes. el Club San Si Carlos. usted quiere No, ser hoy- invitado, Ajá. usted aquí en Sol de la Mañana, Sí. todo el panel de Sol de la Mañana está invitado. Entonces, Virgilio, yo tengo que Pero hay pedirte a ti que me hay invites a tu registrarse, casa. No, pero hay que Pero registrarse. Virgilio sabe que Pero eso no es Julio, así. yo tengo que pedirle a Virgilio que me invite a su casa. Hay que ¿Dónde registrarse. tú te vas a parecer a los porque- locos ahí? O es él En que Palacio tiene, la o cosa es no él que funciona. tiene que No, invitarme. es que abajo te buscan en una litica. Claro, si no, para afuera, para Claro, afuera. hay que registrarse. Yo no digo que haya veda, pero hay que registrarse. Porque Porque es en el todo palacio. el mundo No, no sabe. es que hay que No, tú no puedes llegar al todo palacio el así. mundo- Yo le voy a explicar Un más. momentito. Claro, Eso, yo le voy a explicar. todo este panel sabe quiénes son los que manejan eso y conocen los Bueno, pero teléfonos de los hay asistentes. que registrarse. De los asistentes de esas personas que están ahí, que son muy Y hasta, abiertas. y hasta por seguridad, porque yo Claro, pero entiendo, estoy diciendo que Claro. no puede ser una cuestión. Es el presidente de la el República. presidente de la Pero República. todo el mundo sabe Mira. cómo llamar Mira. Ahora, a ¿qué? un colega de Sí, pero nosotros eso no es que así, está en mira. Palacio Virgilio, Nacional que se llama Homero Virgilio, Figueroa. Virgilio, Todo el mundo sabe llamar a Homero. Virgilio, con todo respeto, Está bien. quien os habla dirigió 7 Pero instituciones yo no te estoy diciendo en que materia no. de comunicación. Ese no es el protocolo para un evento como ese. Pero hermano, eso, perdón. porque nunca se había hecho eso. Pero, señor, Entonces, pero, señor, pero escúchame pero usted a usted mí. llama y ¿qué es lo que tú quieres? Que te inviten para que tú no vayas, Pedro. Pero usted me puede. Como te han invitado 3 veces a y mí tú no no has me ido. interesa que me invite. Pero no has asistido. No, a mí no Pero me te han, interesa. te han invitado. Si sigues diciendo eso, me Ah, vas no, a es obligar mentira, es mentira a mía. decir el por qué yo no fui. Es mentira mía. Me vas a obligar. Está bien. Pero yo no quiero caer en ese punto. Yo solo quiero dar una información para Sí, que el, para camarada Eury concluir la idea. continúe. Mira, cuando hay un evento en Palacio, el Palacio Nacional tiene una fuente de periodistas asignados. Claro. Se llaman fuentes, como la tiene el Congreso. Pero Sí. la fuente más sigilosa, más delicada, es la fuente del Palacio Presidencial, porque está el presidente de la República. Claro. Cada medio asigna, cada Una cierto persona. tiempo, un periodista en la mañana, un periodista en la tarde con su equipo de prensa. Y tienen un carné que le emite la dirección de prensa de la presidencia. Sin eso, usted no puede pasar para allá. Ahora bien, cuando hay un evento como el que se ha anunciado, la semanal, si Homero Figueroa, Daniel García Archival, que son los que dirigen la parte de la comunicación, emiten invitaciones especiales para los periodistas que no son de la fuente, que a ellos les interesa Y que comunicadores. estén ahí. Periodistas, comunicadores, líderes de opinión, como Influencers, usted lo quiera llamar. dueños de medios. Como usted lo quiera llamar. Si usted no va con esa invitación que tiene un listado depositado en la recepción del Palacio,
que a usted lo verifican con su cédula, Está bien, perfecto. usted no va a pasar de la ¿Y recepción. a dónde vamos? ¿Usted quiere ir? Perdón. ¿Quiere ir allí? No, que no ¿Quiere ir Eury? Bueno, pues ¿Quiere ir está Don bien. Julio? Bueno, ¿A dónde vamos? Oiga, Es lo que que termino. nosotros no estamos pidiendo invitación. el problema no es Bueno, que pues si inviten. tú no quieres, si tú no quieres ir ni que te Virgilio, inviten, deja de decir que sesgan a los que van ahí. No, Virgilio, Pues yo no lo ayúdame, entiendo. Julio. Adelante, Yo no sé, pero yo no lo entiendo. Solamente Sí. para decirle a Virgilio. No lo entiendo. Yo he participado en 3 reuniones con el presidente en el Palacio. Bien. Y en las 3 he recibido la invitación porque me han llamado. Es que Entonces, esto es algo yo no constante. voy Si, donde si no me desean invitan. ir, nada más. Pero Si ¿qué? desean ir, porque es un diálogo problema de ir. abierto con el presidente de la Eso no es República. Si usted desea ir, entonces, ¿cómo es? Porque si no es como yo digo, ¿cómo cojo? Bueno, adelante, Pero venga, termina. independientemente de cómo sea, qué es lo que el presidente los lunes va a hablar, sea que usted sea invitado o no, va a hablar al país y va a referirse a una serie de temas que lógicamente van a ser importantes noticias en la semana. Entonces, yo digo, ¿por qué sucedió esto? Y en un análisis que yo hago precisamente en el mismo semanario País Político, digo, ¿qué fue lo más importante del Rescate RD, de esa alianza opositora? Para mí lo más trascendente fue lo que se decidió para la segunda vuelta y que empieza a acercar a Danilo y a Leonel. Señores, Danilo y Leonel, que lo que todo el mundo pensaba es que en 3 años se iban a acercar, que para una elección iban a estar cerca. Claro, no es que se han reunido, ellos no se han reunido, evidentemente, pero gente importante de su entorno, de los que ellos tienen confianza, sí se han reunido. Y Miguel Vargas sirvió de catalizador de eso. Eso era impensable. Y en la estrategia que tenía el gobierno electoral estaba que era imposible que hubiera un pacto entre Fuerza del Pueblo y PLD. ¿Por qué? Porque los odios, los temas, las situaciones se habían dado. Porque hubo un momento en que el pleito era entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, cómo se sacaba una gente a otra. ¿Ustedes se acuerdan? Hubo un momento donde toda la semana uno anunciaba que le quitaba al otro, el otro anunciaba que le quitaba. ¿Qué pasó con esto? Se frenó. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué? Porque en la parte de abajo de la Fuerza del Pueblo y del PLD, lo que hay es un sentimiento de unirse. Y los líderes no pueden ser tampoco tan brutos, ni irracionales, ni absurdos políticamente hablando. ¿Qué ha acontecido? Que tanto en el lado del presidente Fernández como del presidente Medina, 2 expresidentes de la República, 2 estrategas electorales que las últimas, como decía en el artículo del presidente Fernández, los que han logrado las mayores victorias electorales en los últimos tiempos, y agrego yo, han hecho los mejores gobiernos en los últimos tiempos, se están acercando, señores. Eso es una preocupación muy latente para la estrategia de la reelección. Y yo creo que el LE semanal es de alguna manera el resultado de la nueva estrategia que se ha dado del lado de la oposición. Por eso digo, entonces la oposición tiene también que saber evaluar eso. Si el presidente, que es el candidato de la reelección, va a hablar todos los lunes, el martes tiene que haber también un mecanismo de, digamos, no de respuesta o de evaluación, de como usted quiera llamarlo, que se refiera a todas estas cosas como una manera de compensar. Ojalá fuera uno de los líderes principales, cuando hablo de los líderes candidatos, Leonel Fernández o Abel Martínez, o quién sabe, si hasta juntos los 3 sectores, el sector opositor, una delegación de la Fuerza del Pueblo, del PLD y del PRD, dependiendo de lo que se refiere al presidente, le dé una respuesta como oposición a esto, porque eso le da más sentido al asunto electoral. Y además, no deja que solo el presidente aproveche esto, porque es correcta la decisión del presidente, es válida. Es parte de la preocupación por lo que pasó con la oposición. Como es correcta y es válida, la oposición también debería, en esa misma orientación, plantearlo. Porque conectarse con la población y responder las posiciones que establece el presidente es parte de la dinámica electoral y lo va a seguir fortaleciendo. Bien, tenemos a Ramón Carmona.